Buenísimas tardes. Hoy estamos a 24 de junio de 2014 y Marco, yo todavía no me creo que estemos aquí en el auditorio despidiendo una etapa de la que seguro que nos vamos a acordar para el resto de nuestros años. Tanto tú como yo vamos a intentar que vosotros disfrutéis y veáis un rato con nosotros. Aquí estamos todos y todas celebrando esos 4 años de esfuerzo y sacrificio, que han sido muy especiales. Nos hemos divertido. No ha habido una cosa muy importante durante estos últimos años de divertirnos, para que engañarnos, aprobar. Eso sí, el camino no ha sido nada fácil. Llegamos al instituto con la ilusión de ser los primeros, queríamos hacerlo bien. Estábamos nerviosos, ya que no conocíamos a los profesores ni conocíamos los métodos de trabajo que íbamos a emplear. El primer cambio fue el de Magia, que utilizaremos para comunicarnos con los profesores. De Magia pasamos al 2, con el que haríamos las presentaciones de clase. Y los siguientes fueron los 6, en los que tendríamos que ver las tareas que los profesores nos mandaban. Hola, soy Carmen y este es mi 6. Hola, soy Juan Ortiz y este es mi 6 de matemáticas. Hola, soy Mariana y este es mi 6 de lengua. Hola, soy Martín y yo no tengo 6, yo soy tradicional de lengua. Yo no me llevo bien, Martín. Entonces Juan descubrió los formularios, los cuales tenían de fecha límite hasta el último día a las 23:53. Eso sí, a las 00 ya era tarde. Bueno, Marco, ahora vamos a hablar un poco más del instituto y acerca del centro. ¿Te acuerdas de cuando el patio y la clase estaban limpitas? Que no había miro extraños. Cuando las mesas no había dibujado tipe y cuando no había... Y el primer viaje en el centro. Vale, a Madrid, ¿no? ¿Cómo disfrutamos en aquel viaje? Y lo poco que dormimos en aquel viaje. Me acuerdo de la fiesta que montábamos en las vacaciones por la noche, que solo podíamos estar hasta las 12 porque si no el orientador nos llamaba a nuestros padres. Te voy a decir una cosa. En mi retina se va a quedar esa imagen de ver a don José Antonio Vázquez saltándose la varita de la habitación y el mirándole del lado de la mesa. Desde luego Madrid fue una gran experiencia, como todo aquel curso. ¿Qué más se te viene a la cabeza de primero de eso? Bueno, la primera excursión que hicimos a la cena. Sobre todo yo creo que se acordaban a Maya y no a Cabra. Mucho Marco, yo creo que fue la última que estábamos solos. Sí, porque el año siguiente ya no estábamos solos, ya habíamos pasado segundo y estaban ya los de primero ahí. El famoso curso de vida, que es el segundo de eso. El año de creación de la famosa y ya mencionada patrulla Envión del Ranger, campaña que, por cierto, le debo de preguntar a para la plataforma. Por la boquita pensábamos nosotros solos. ¿Te acuerdas del primer día del segundo de eso? Me acuerdo que yo y mis amigos jugamos a ver qué asignatura sería cada uno de los profesores y que no acertamos ni uno. Que me iba a decir a mí que Juan Antonio Balcón iba a ser profesor de social y no de educación física, un tío tan atlético y tan guapo. Vaya tío, más bueno. Algo, por favor, que entretengan el equipo. Bueno, también nos tenemos que acordar de los demás profesores. Mario Eugenia. Este un poquito más para el lado. De José Manuel. De Isabel, para que te peine. De Macarena. Y de Pilar. Para que cuantito terminemos mejor, ¿eh? Y de María. Que no sabemos olvidar nada. Lo más curioso de todo es que todos los alumnos pensamos que el método de trabajo iba a cambiar. Y enseguida. Es que, es más, llegamos al nivel de que todos y cada uno de nosotros teníamos que tener site y subir nuestras actividades. Mi recuerdo de aquel año fue el viaje de Granada, con la visita de la Alhambra, Parque de la Ciencia, esquiando, como disfrutamos. Mi recuerdo de esquí fue el de a María Vega y a Pablo Montaño, los dos lisiados. La verdad es que no me hubiera impresionado que tuviera que hacer todo el viaje dormido. Pregunta a Ría o si Carlos no me lo perdió. Bueno, vamos a hablar del segundo de eso. No fue el viaje de Granada lo buenísimo ese año. Además, hubo un intercambio tanto en Inglaterra como en Alemania. Y estoy seguro de que todos los que fuimos y podíamos repetir, lo repetiríamos. No te digo yo que no.
Lo que estoy seguro de lo que no le hizo gracia fue poder llevar solo 10 kilos de ropa. Que digan las madres aquí presentes si no se van a preocupar por no poder meter el chaquetón en la maleta. No digan. Eso sí, el chaquetón no cabe en la maleta, pero tú puedes estar aquí en junio, es aquí 40 grados que tú sales de aquí con el chaquetón puesto. Este año también tuvimos tarea integral. Segundo. Y ahí estuvieron los tíos, vestidos de griego, que daban mucho. Desde luego, qué burrada nos pegábamos al instituto para tenerlos perfectamente decorados. Todavía me acuerdo de Juan Antonio imitando en el medio del hall, y tú picándolo y picando. No recuerdo. Bueno, ahí acabó segundo de eso y cada día estábamos más cerca de empezar un tercero. Se creó la teoría de que cada año los niños de primero eran más bajitos y desarrollando. Y más profesores nuevos entraban como Rodolfo, Gloria o Juan. Y en tercero, innovamos mucho en el instituto. Ya ni me acordaba de la antigua sirena del cambio de clase. Todavía me acuerdo del salto que pegué con la sirenita esa del primer día. Anda que no hemos tenido que hacer un vídeo con la sirenita nueva, Lo hice poco antes que hacía por poner la canción en YouTube. Cambiando un poquito de tema, este caso es escuchar la melancolía, Por variación de música no será. Han puesto desde Mecano hasta Zaina. Ya está tardando en mencionar a Rodina, ¿verdad? Demasiado. Marco, te voy a decir una cosa. Estoy muy enfadado con el centro. ¿Dónde quedaron esos cambios de clase los que nos sentábamos tan tranquilitos en los banquillos? La verdad es que sí se echan falta un cambio de clase tranquilo. Aunque me da pena dejar el instituto sin entender muchas cosas. Carmen, Teresa, ¿por qué no pusiste la cafetería? El tema de la cafetería ya entra en este último año. Vamos a pasar. Venga, esta vez me va a dejar empezar a mí. El curso no empezó el 18 de diciembre, empezó el 17, cuando todos esperábamos que estuviesen las listas puestas. Pero nada, como tradición en este instituto, 4 años después, las listas no estaban puestas todavía. Bueno, yo prefiero quedarme con lo bueno. Este año han venido profesores nuevos como Antonio, Luisa, alguien que para nosotros es como una profesora más que es la que. La verdad que sí. Pero para cosas buenas, los bocadillos de tortilla con alioli de la cafetería, ¿verdad, Pablo Pérez? Qué grande Pablo Pérez. Anda que no le pedí ver si me compré un bocadillo. En pedir bocadillo de pizza al tío de ganar. Y aunque nosotros no hayamos ido, estoy seguro de que nuestros compañeros se lo pasarán del lomo todo juntos. Es lo que queda. Estoy de acuerdo contigo, Marco. Si algo nos caracteriza a los alumnos del instituto es que convivimos como hermanos. De verdad que de mi parte quiero felicitaros a todos los que fuisteis por aguantar a la de cagadas que soltarían entre Pablo Montaño, José Carlos y la Biblia. Bueno, que yo, vamos terminando. Esta niña que se han podido lanzar en nuestra cara. Sí, bueno. Queremos agradecer de parte de todos los alumnos del cuarto de eso a todos los profesores que nos han tenido que soportar estos 4 años, a los que están y a los que ya no están. En especial agradecer a Carmen, Teresa, Pérez, Juan y Mariano por aguantarnos todos estos 4 años. Y por último, Moi y yo queremos agradecer a todos nuestros compañeros por estar con nosotros en las buenas y en las malas, por ser tan payasos, como siempre, por soportar la calor de los días de junio y los ventiladores, y porque, aunque no haya habido problemas de convivencia en algún momento, estoy seguro de que algunos, tanto los que se van como los que se quedan, nos van a echar de ayuda. Muchas gracias por aguantarnos.